¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo. ¿Cuántos ricos hay en las cárceles? Probablemente pocos. ¿Cuántos pobres hay en las cárceles? Seguramente muchos. Ahora, ¿esto basta para decir que la pobreza se asocia con la delincuencia? Rotundamente no. Aquí mismo hemos insistido con eso. No, no es bueno, no es justo, no es sensato criminalizar a la pobreza. Pero el jefe de policía le está pidiendo más datos al MIDES. ¿Cuál es la población que atiende el MIDES? Bueno, la más vulnerable. ¿Por qué la Llera tiene o quiere tener más datos sobre esa población más vulnerable cuando está abarcando el impacto de la delincuencia o de qué forma puede resolver los temas de la inseguridad? ¿Cómo se inserta esto en lo que han dicho los propios dirigentes frente amplistas, que a veces se le erra el foco en aquello que debe atender la política social impulsada por el gobierno ya hace 13 años? ¿Qué haría además un gobierno de otro signo con este asunto? De eso trata Todas las Voces, el debate en vivo que comienza ya. El fallo de una jueza de Pando intimó al MIDES a dar albergue a una mujer de 31 años y a sus 5 hijos de entre 1 y 10 años, luego de que ella decidiera irse del lugar en el que vivía por conflictos de convivencia. La mujer junto a los niños no pudieron ser recibidos en un hogar para madres con hijos por falta de cupos y tuvo que dormir en una seccional. Enterada la justicia, analizó el caso y obligó al MIDES a dar una solución. Aunque los datos sobre la pobreza muestran notorios avances, este caso, como el ocurrido en abril, cuando un hombre denunció públicamente que el MIDES no pudo darle una respuesta a él y a su hijo, en cierto modo cuestionan las políticas sociales. A eso se suman las polémicas declaraciones del director nacional de policía, Mario La Llera, quien se quejó de que el MIDES no brinda información a la policía y eso complica la labor policial. Un día los marginados van a ser mayoría. ¿Cómo vamos a contenerlos?, se preguntó La Llera. El propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reconoció hace algunas semanas que no es admisible que no se haya superado la fractura social promediando el tercer gobierno de izquierda. Y ahí creo que el Frente tiene que ser brutalmente duro consigo mismo, que no hemos logrado quebrar esa fractura social. Y eso no es aceptable después de 13 años de gobierno. No es aceptable. Nuestros invitados esta noche, la señora diputada Gloria Rodríguez del Partido Nacional. Gloria, buenas noches. ¿Cómo Buenas va? noches, muy bien, muchas gracias. No es cierto, un gusto estar en el programa. Sí, nos vimos en aquel lugar, ¿cómo se llamaba aquel lugar que ustedes tenían tan lindo? La el ONG. Club, sí, la ONG de Malvin. De Malvin Norte, la claro. ONG. Juntos Podemos. Juntos Podemos. Juntos Podemos, muy significativo Claro, el nombre, hace 20 ¿verdad? años de eso, Gloria, seguramente, ¿no? 22 años. 22 años. 22 años. Bueno, recordamos aquel momento cuando usted ni imaginaba esto de la política, además, ¿no? Siempre estuve en la política. Sí, pero en aquella política, está bien. Sí, las políticas sociales, las políticas partidarias, digo, que también van todas en paralelo. Van en paralelo. Van en paralelo. Es un gusto recibir a Juan Pablo Labat, es el director de evaluación y monitoreo del MIDES. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estos minutos. Y me voy al panel, que hoy viene con algunos cambios. ¿Cómo le va Miguel Mansi? ¿Qué cuenta? Suplente. Hoy entran los suplentes. Entran, sí, pero mire que esa titularidad de Connie ahora se pone en duda. Muchos después lo piden a usted como titular. No, Connie es Bueno, algún día tendrían que estarlo. Voy a proponer que un día estén los dos. No, sea más. Y bueno, y vos pedís que te respalde a alguien. Déjame elegir un batallón. Y bueno, pero pedís a alguien. Muchas gracias, Miguel, por Mientras esta no sea la presencia. republicana. Bueno, la republicana. Bueno, como ya escucharon a Óscar Andrade, también está Viviana Ruggiero con nosotros y Mónica Botero, reincorporada a este equipo. No sabes la alegría que nos da, Mónica. A mí también, Qué también. lindo. Muchas gracias. Qué lindo que estés acá. Muchas Ya totalmente gracias recuperada, ¿no? por todos los mensajes que me mandaron estos días. Bueno. Los vi siempre. Bueno, un médico que hizo lo que tiene que hacer, apelando a la ciencia, pero además con calidez. ¿Sabes que hace un tiempo leía un informe de Díaz Berenguer, la importancia de humanizar la medicina? Y es un debate en el sindicato médico, parece inherente al médico que tiene que ser humano. Sin embargo, no siempre sucede así. Pero en este caso me parece que sí. Vos sabés que yo tengo que quebrar una lanza por todo el personal de la Asociación Española que me atendió. Y no me atendieron por deferencia, porque muchos no tenían por qué conocerme, y además vi cómo atendían a las demás personas con un gran compromiso, porque muchas veces estamos como predispuestos a enojarnos cuando vamos a la mutualista, y es bueno destacar esto y saludar especialmente a mi amigo y doctor Guillermo Lavinia y a mi amigo y doctor José Parada.
Y además he comprobado en este proceso que pasé que hay muchos médicos jóvenes muy capaces y muy comprometidos con su tarea. También la doctora Florencia Ambrosoni, endocrinóloga, que no tiene 40 años y que es una de las más demandadas dentro de su especialidad, con varios posgrados, porque a veces nos da miedo los jóvenes porque está instalado como ese mito de que los médicos de antes son los que nos dan seguridad y ahora están como mal formados, y yo no he tenido esa experiencia y conozco unas cuantas otras que también han pasado por buenas experiencias con gente joven muy comprometida con su trabajo. Así que a ellos los quiero saludar por mi experiencia y por la de mucha gente que quizá no tiene la oportunidad de expresarlo. Te agradezco esa mención. Si me permite, concatenando hechos, de pronto no tiene nada que ver, pero le pregunto a la Abad, Mónica mencionaba una médica muy joven que no llegaba a los 40 años y ya con un posgrado y seguramente de aquí para adelante con formación continua. Un niño que nazca hoy en circunstancias de vulnerabilidad, en un barrio con carencias importantes, ¿puede llegar, por ejemplo, a un cargo de medicina como el que mencionaba Mónica? Y seguramente tenga muchas más dificultades que alguien que nace en un barrio más integrado y con otros activos familiares. De todas formas, creo que eso está empezando a parecerse una esperanza, que obviamente estadísticamente se diferencia de las posibilidades de otras personas, pero si hay uno de los cambios sociales que se notan hoy, es el ingreso masivo a la universidad de la República, especialmente de niños, hijos de trabajadores que en otros tiempos tenían otras dificultades. ¿No? Tenemos un presidente de la República nacido en La Teja. Justamente lo que iba a mencionar. Y que se sacrificó en su vida trabajando, estudiando, en fin. ¿Quería mencionar eso, Gloria? Justamente era lo que quería mencionar. Digo, que considero que ahora hay mayores dificultades porque cuando se habla de barrios pobres se está ya estigmatizando el hecho de vivir en tal o cual barrio. Sí, tenemos el caso del presidente de la República, que siempre con muchísimo orgullo lo manifiesta, hombre de La Teja, hijo de trabajadores, que tuvo que trabajar para terminar sus estudios, y un excelente médico que se ha destacado, ¿verdad?, profesionalmente, y hoy presidente de la República. ¿Cuál es la principal? Una universidad pública. Claro, para entrar en tema, me gustaría que Viviana Ruggiero nos comentara, tú leías el informe que abría el programa con algunos aspectos relevantes, Viviana. ¿Algunos que quieras citar especialmente antes de empezar el debate? Bueno, no, particularmente lo que dispara el tema del día de hoy es la situación que vivió esta madre, una madre de 31 años, con 5 hijos a cargo, por una situación con la gente que vivía allí, que maltrataba a sus niños, termina en la calle, y el primer lugar al que recurre es una comisaría, donde le ayudan a establecer contacto con distintas oficinas públicas del Ministerio de Desarrollo Social y demás. La primera noche no consiguió dónde dormir y durmió en la comisaría. Con los 5 niños. Con los 5 niños. En la comisaría, la mamá con los 5 niños. El mayor de 10 años. Sí, y el menor de 1 año. Y el menor de 1. La segunda noche tampoco consiguieron respuesta oficial y terminaron en una institución. Y recién en el tercer día, y cuando interviene la justicia, consigue un lugar con el Ministerio de Desarrollo Social aquí en Montevideo. Es un caso tremendamente duro. Una madre con 5 niños. Con estas temperaturas en la calle. Y además llevando en la mochila lo que significaba ese maltrato. ¿Fue un fracaso en este caso la respuesta del gobierno, Miguel? Fueron 2 noches en la calle, 2 días en la calle. ¿Cómo lo llama usted a eso? Yo le digo que sí, que es un fracaso. Me da la impresión que el MIDES, en la centralidad del problema de la pobreza, no ataca, no mueve la aguja. Eventualmente podría pensarse uno que sí la mueven los casos extremos. ¿El MIDES no mueve la aguja en la pobreza? Yo digo que no. No hay ninguna evidencia que así lo señale. No hay nada, ni un número que indique que el MIDES mueve la aguja en la pobreza. Se mueven menos que un tercio que lo que gastó Sendic, que tiene un presupuesto de 290 millones de dólares, 300 millones de dólares. ¿Qué puede hacer? Es marginal lo del MIDES, es casi anecdótico, pero podría pensarse que podría incidir en los casos extremos. La gente que duerme en la calle, las madres que se quedan sin techo, tampoco ahí funciona. ¿Qué pasó acá, Labat? Bueno, es claro y creo que en eso
tienen el testimonio de las personas que gestionan el programa, de las autoridades del MIDES, de que hubo un problema para poder atender en tiempo y forma esta situación, pero también es claro que la coyuntura y la situación del tema calle es el que todos conocemos. ¿Cuál es? Es un problema radicado en nuestra sociedad, muy difícil de combatir, al que se dedica mucho trabajo, y particularmente en invierno, ¿verdad? Cuando los refugios están más demandados, es habitual que escasee el lugar, ¿verdad? Ahora, no es fácil gestionar un dispositivo de atención que tenga espacios vacíos, por decirlo de alguna manera, que tienen altos costos, a la espera de sucesos. Entonces, claro, lo que de hecho se transforma muchas veces el trabajo es una búsqueda de los equipos, ¿verdad?, de soluciones a este tipo de problemáticas. En este caso, la situación llegó a la tapa de un diario, pero ¿podemos referirnos a situaciones diarias similares a esta? Pero es que diariamente se presentan situaciones que los equipos atienden e intentan resolver con mayor o menor velocidad en la medida de lo que pueden, ¿verdad? Pero estas situaciones, o sea, no hay un patrón claro que pueda predecir qué día va a suceder una situación de violencia en un hogar por el que una madre tiene que irse con sus hijos, ¿verdad? Y cuál es la casuística de todas las otras personas que concurrieron a ese refugio. ¿Cuál es la principal crítica que hace la diputada Gloria Rodríguez a las políticas sociales del gobierno? No, primero quiero decir que ese mismo día, quizás a la misma hora de que estaba sucediendo esta situación de esta señora con sus chicos, nosotros habíamos invitado a la señora ministra que concurrió, la subsecretaria y la directora Eleonora Bianchi, por políticas sociales, para saber cuáles serían... Sin saber qué estaba pasando esto, Sin diputada. saber. Y cuando le preguntamos la cantidad de refugios, se nos manifestó que se cuenta con 48 refugios a nivel de la zona metropolitana, donde 43 están en Montevideo. Es decir, que a mayor demanda, menos refugios. Cuando preguntamos en esos casos excepcionales, que no son tan excepcionales, que se pueden dar a diario, una madre con 5 hijos no es una excepción, que llegue buscando un refugio, si había una respuesta, y a nosotros se nos dijo que sí, que la respuesta, que estaban preparados para brindarles una respuesta de forma inmediata en puerta. Eso lo pueden ver, están las versiones taquigráficas del Parlamento, fue el pasado miércoles. Que no fue lo que sucedió entonces. No fue lo que sucedió. Entonces eso a nosotros nos preocupa enormemente, porque el año pasado en conferencia de prensa se habló del aumento de los refugios y luego en la realidad hubo una disminución. Entonces, no nos están diciendo la verdad en casos que saltan a la luz. Y los que nos saltan a la luz, ¿qué sucede? Bien, Óscar Andrade. Sí, a ver, yo creo que estamos obligados a hacer una referencia primero general de la pobreza y la exclusión en América Latina. General, porque, a ver, de 1980 al 2002, donde se inundó América Latina de políticas neoliberales, triunfó la idea, el consenso político fue el mercado asigna todo, retirar el papel del Estado, las privatizaciones. El resultado en América Latina, según la CEPAL, fue que pasamos de 136 millones de latinoamericanos en la pobreza y en la indigencia a 225 millones de latinoamericanos en la pobreza y en la indigencia. Y sobre todo, donde más golpea esto es en la indigencia. O sea, la indigencia cuasi duplica la cantidad de indigentes en América Latina. O sea, tuvimos un resultado de una política económica concentrada, todos recordamos, Collor de Mello, el menemismo en la Argentina, que el resultado en términos sociales fue de esa magnitud. Y tenemos un segundo resultado, que es el que también la CEPAL analiza del 2002 al 2013, donde este número reduce de 225 millones a 164. O sea, para esa primera reflexión, ¿las políticas sociales son útiles para el retroceso de la indigencia y de la pobreza? Sin duda. En Uruguay mucho más. A ver, no está Miguel acá, no está Conrado acá, que siempre dice, no, Uruguay empezó a crecer en el 2004. La economía crecía, y es cierto, creció mucho la economía en el 2004. Junto con la economía, la cantidad de indigentes en Uruguay en el 2004, según el INE, o sea, de los que no cubrían la canasta de alimentación, creció un 50% ese año. O sea, pasamos de 110.000 indigentes, o sea, que no tenían que comer, a 160.000 indigentes, sin Mides al que echarle la culpa. O sea, lo primero que hay que referenciar es,
son imprescindibles políticas sociales para atender la vulnerabilidad social de una economía que tiende a la exclusión. Pero está haciendo foco el gobierno en lo que debe hacer foco hoy por hoy. En todo caso lo dejamos para más adelante. Yo lo que quiero decir es, había un 4,7 de indigencia y hoy hay un 0,2 de indigencia. Ese es un resultado objetivo. Había un 39% de pobreza y hoy un 8,4. Y si miramos a América Latina, no hay ningún país, salvo Chile, que está en un 12, que no tenga un tercio de pobreza. Estoy con Daniel Baldi en contacto en vivo en este momento a propósito de un posteo que hizo en su cuenta de Facebook, Viviana. Sí, hizo un posteo polémico que generó cierta repercusión y que incluso motivó que lo terminara borrando. Allí lo tenemos en pantalla. Este es el original, sí, el ese que es él el retira. primer posteo, exacto, que decide borrar producto de, bueno, algunos insultos que recibió. Bueno. Es bastante polémica la publicación, podemos repasarla. Sí, dice, ya no podemos tapar el sol con la mano, la delincuencia nos está ganando por goleada. Hay que recordar, Daniel Baldi es gerente hoy por hoy de la Fundación Celeste, es autor de libros para niños y además es motivador de grupos infantiles de fútbol. Dice Daniel, hoy vi a una mujer embarazada con 4 niños desabrigados pidiendo para comer. Creo, aunque duela, que es hora de hacer control de natalidad. Aquí viene un primer aspecto fuerte que habla Baldi, ¿no? Control de natalidad. Basta de hijos de padres adictos a la pasta base. Niños traídos al mundo en condiciones inhumanas. Lamentablemente son cada vez más. La población en ciertos estratos sociales crece y crece y no la podemos frenar. Hay padres que buscan adoptar, bueno, en fin. Allí, esto es lo que escribía Baldi en un primer posteo. La presión de las redes sociales fue tal que lo retiró. ¿Y escribió otro? Escribió otro que dice, bueno, lamentablemente tuve que borrar un posteo porque nunca falta el agresivo sin sentido. Quiero aclarar algo, la pobreza no es un delito y ser pobre muchas veces resulta sinónimo de esfuerzo, compromiso y sacrificio. Llevo a mi hijo a escuela pública para que esté en contacto con pobres y aprenda de ellos. Ahora bien, estoy convencido de que tenemos que generar control de natalidad. ¿En quiénes? Estoy totalmente de acuerdo en que una madre adicta a la pasta base en situación de calle. Y continúa el posteo. Bueno, de todo hubo, ¿no? Desde acusaciones de clasismo, pasando por, en fin, unos agravios un poco más irreproducibles. Estoy con Daniel Baldi, al que le agradezco muy especialmente el contacto. Daniel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bien, la oportunidad la tienes en todo caso para saber qué fue lo que te motivó a escribir esto, porque tuviste un impacto muy potente, muy fuerte, al ver una realidad urbana. Y luego derivó en estos comentarios. ¿Por qué los hiciste? ¿Qué viste? Mira, primero que nada, la reacción es tanto a nivel buena como a nivel mala. Las redes sociales se prestan para eso. Y yo generalmente las utilizo poco y cuando las utilizo es porque estoy bastante harto de ciertas situaciones. Los otros días por tercera vez... en la calle, en plena luz del día, voy caminando con mis hijas y enfrente a mis narices tiraron a una señora a la calle arrebatándole 2 jóvenes, una era, y yo quedé paralizado y no sabía qué hacer y mis niñas quedaron paralizadas junto conmigo. Y después de eso veo nuevamente una mujer embarazada con niños con remera hacia 0 grados pidiendo comida para que comieran los nenes y bueno, un techo y un abrigo. Entonces, hay algo que rechina y que me hago cargo, que es la frase control de natalidad. Cuando digo control de natalidad, siempre está el bobeta que empieza con sos nazi, sos fascista. Y en realidad el control de natalidad va mucho más allá de eso. El control de natalidad es... ¿Hacia dónde apuntaba ese concepto? Sí que es fuerte, Daniel. O sea, tú ratificas en principio ese concepto del control de la natalidad. No, pero un control, a ver, los controles, yo llevo a mis hijos a controles permanentemente con los pediatras. Y un control es justamente favorecer a un niño. Y si un niño está por crecer o llegar a un lugar que no hay las necesidades básicas como hijos de madres adictas, lugares que no están aptos para la crianza del niño, y en definitiva, el control, porque uno lo asocia muchas veces con la muerte y demás. No tiene por qué ser eso. Yo creo que no tiene que haber niños de manga corta en la calle, no tiene que haber niños viviendo situaciones de delincuencia
que los padres los llevan a delinquir por ser menores de edad, no tiene que haber niños desnutridos y mal formados, y etcétera, etcétera. Eso es control de natalidad. Y yo creo que lamentablemente estamos viviendo una realidad en el Pereira Rosell, que muchas veces hay niños de hijos de madres pasabaceras que ni siquiera la leche les calma el llanto, porque sufren de adicción en cuanto nacen, y eso a mí me desgarra el alma. Y como padre de este país me da ganas de llorar y no sé qué hacer, y ¿saben lo que siento? Mucha impotencia, muchísima impotencia, porque no tengo la solución. Claro, y pero amo a los niños y trabajo en una fundación, y mi señora trabaja en una ONG y hacemos cosas por ellos. No solo subo un posteo, sino que a diario estoy en contacto con esa gente, y quiero dignificar algo, porque muchas veces se tiende a tergiversar, perdón, porque estoy no hay problema. que los pobres no tienen que tener hijos. Muy por el contrario, acá si hay algo que yo dignifico es la pobreza, y de hecho cuando yo era chico vivía en un contexto que no éramos pobres, pero no nos faltaba, no nos sobraba nada en mi casa, y tengo muchísimos amigos pobres, y defiendo a la pobreza a ultranza, porque la pobreza muchas veces es sinónimo de superación, de esfuerzo y de sacrificio. Pero esto a lo que yo apunto no es pobreza, porque el pobre no es sinónimo de delincuencia, sino todo lo contrario, es sinónimo de esfuerzo. Está bien, Daniel. Esta clase social está bien. Te estamos escuchando con atención. A ver. Mucho más allá de la pobreza. Sí, está bien. No tiene absolutamente nada que ver con la pobreza. Bueno, vamos a instalar algunas preguntas porque si no se transforman en un... Hemos perdido educación y hemos perdido muchísimo. Bueno, muchísimo. Daniel, a ver si me permites, porque hay muchas preguntas, naturalmente, como comprenderás, y el tiempo es escasísimo si no se transforma en un monólogo. En todo caso, te pido encarecidamente respuestas breves. Una madre pobre es un problema, por ejemplo. No. Una madre pobre que procree, ahí sí es el problema. No, porque si yo estoy diciendo que justamente una madre pobre es digna y es sinónimo muchas veces de esfuerzo y superación, y muchas veces los valores de un pobre son mucho más ricos que los valores de alguien con poder adquisitivo alto. Bien, Daniel. Lo que yo estoy diciendo es, madre, pastabacera, en contextos de totalmente desfavorable para un niño en lugares que no puede habitar un bebé. Eso estoy hablando. ¿Y cuáles son los criterios para ese control de natalidad? Madre pastabacera, circunstancias difíciles para los niños. ¿Dónde trazás la línea? Esta señora puede procrear y esta no. Bueno, creo que está muy claro. Si una madre es pobre, es honrada y no tiene problema de adicción y vive en una casa con amor, el amor muchas veces lo suple todo. Y yo creo que es muy fácil de detectar dónde. Primero, el primer más difícil quizá detectar, porque una persona que cae por primera vez en un control pediátrico con una panza de 7 o 8 meses, bueno, pero si esa mujer es adicta, tuvo un bebé con severo problema de adicción, sí, con ¿qué hacemos ahí? Descalcificación, bueno, yo creo que hay que hacer foco ahí y decir, bueno, esta mujer ahora hay que hacerle un seguimiento, porque no puede seguir trayendo hijos en estas circunstancias, porque es muy delicado traer un hijo al mundo. Yo creo que es lo más importante, es la parte más vulnerable de la sociedad, y tenemos que reparar en ella. Y la pobreza no tiene absolutamente nada que ver, corre por carriles totalmente distintos. La pobreza es dignidad. Yo cuando era chico vivía en un barrio bastante pobre, y la verdad, las madres se esforzaban por llevar a sus hijos limpios, y los padres por llevar a sus hijos limpios, trabajar y traer la comida para casa todos los días. A no confundir, porque al final uno dice algo y ya lo quieren llevar para el lugar que ustedes opinan, y es bastante lamentable que uno no se pueda expresar porque ya lo tildan de fascista o de derechista, todo se politiza y siempre te quieren encasillar en algún lugar, y es bastante lamentable porque así no nos enriquecemos como sociedad. Bueno. Y lo que está preponderando acá es la falta de respeto, y eso es tremendo. Y eso, cuando aparece eso, es que me dan ganas de bajar el post, porque digo, bueno, no estamos batiendo, estamos agrediendo, y eso no sirve, no construye eso. Ajá.
Bueno, lo cierto es que ratificas lo dicho en estos posteos, pero te viste en alguna forma condicionado, obligado a retirarlos. Mantienes lo dicho allí, lo que expresábamos acá. Pero si yo hago un análisis de una situación y vos me pones abajo una esvástica, que a ver, bastante grave, lo siento, ya estás tirando por tierra cualquier tipo o un conocido periodista que se hizo el que analiza y el defensor de los pobres y subió analizando con rigurosidad cada frase. Y bueno, si sos tribunero, loco, yo qué sé, buscate una tribuna, ya está, es así, ¿viste? Bueno, hay que señalar que lo habíamos invitado a Daniel Baldi para que estuviera participando aquí en vivo en el programa, de forma tal de intercambiar con el panel, y Daniel está atendiendo en este momento un grupo de niños a los que entrena en un equipo de fútbol. Eso es por lo menos lo que tenemos entendido acá. Daniel, en todo caso vamos... De adolescentes. ¿Perdón? De adolescentes. De adolescentes, correcto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Queda mucho por hablar contigo seguramente. Ojalá que algún día te podamos recibir aquí, porque el panel está muy interesado en comentar estas cuestiones que has planteado. Muchas gracias por estos minutos y por la posibilidad de llamarte allí a tu teléfono particular en este momento de entrenamiento. Gracias a ustedes, abrazo grande para todos por ahí. Era Daniel Baldi, el integrante de Fundación Celeste, por ejemplo, y además, bueno, entrenador de fútbol de niños. Mónica. Yo odio, me produce mucho malestar y creo que habla mal de nuestra sociedad, de la sociedad global, pues es un fenómeno mundial. Los insultos en las redes sociales y cuando se critica esto que dijo Daniel sobre que le dijeron nazi, todas esas cosas. Eso es una cosa. Ahora, con el mayor de los respetos, yo le diría a Daniel, no aclares que oscurece. Esto que acaba de decir me parece que empeoró exponencialmente lo que decía el posteo inicial. Creo que no sé qué pasó acá, pero acá queda claro que hay una persona que tiene a su cargo niños, que está gerenciando una fundación que se supone que quiere ser ejemplo de unos valores que fueron promovidos por el maestro Tavares y por todo el grupo que se inició unos pocos años antes del Mundial de Sudáfrica y todo lo demás, y que está diciendo, por más que hoy, no sé, los quiso relativizar, pero me parece que quiso aclarar y oscureció, relacionar controlar la natalidad. No es lo mismo un control pediátrico que el control de la natalidad. Cuando hablamos de control de la natalidad, estamos hablando de algo, se entiende el concepto de algo que es impuesto, de algo que tiene una cierta autoritarismo. Condiciona. Yo me acuerdo de China, ¿no? Y del el famoso, el caso, que hoy no lo tienen que imponer porque se está imponiendo solo del hijo, de tener un solo hijo, ¿no? Y el castigo feroz si te animabas. Pero además, ¿quién dice que te den permiso para tener hijos cuando es un hogar que hay amor? ¿Quién dice que en el hogar hay amor y quién no? ¿Quién lo mide el amor? Las personas que tienen una adicción, que es una enfermedad, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que esterilizarlas, no pueden tener. Pero además, me preocupa que le haya despertado todas esas asociaciones el ver a una señora con 2 hijos desabrigados pidiendo. Yo a veces he salido con mis hijos porque no se quisieron abrigar, eran chiquitos y salían de remera. Y estoy seguro que si Daniel Baldi me ve, no piensa que mis hijos no tenían derecho a estar en este mundo. Y creo que, aunque él lo niegue, de alguna forma lo que puso en el post era eso, ese concepto. Me parece que, por más que lo quiera arreglar, relacionó el derecho a la maternidad, el derecho de las personas vulnerables y menos favorecidas a, digamos, los está estigmatizando. Esos niños pobres, desabrigados, que andan por la calle con esa madre, van a ser los delincuentes que mañana tiren al suelo a esa señora. Si ya lo estamos diciendo de hoy, lo más probable es que eso se cumpla. Quedó claro. Vamos al sondeo que tenemos hoy en Todas las Voces con Jimena Savaris. Sí, Daniel, muchas gracias. Buenas noches para todos. Queremos conocer cuál es la opinión de ustedes también desde sus casas y por eso los invitamos a comunicarse con nosotros vía Twitter usando el hashtag OpinoEnTLV y con nuestro usuario @todalasvoces4. Vamos a plantearles el sondeo de esta noche. La pregunta es, ¿usted
cómo califica las políticas sociales del gobierno. Un 23% cree que son buenas, el 14% expresa que regular y un 63% opina que es mala. Recuerden que pueden seguir votando, ya vamos 1.430 votos y ya nos están llegando los primeros mensajes que queremos compartir con ustedes a sus casas. Dice Freddy Lafranchi: jamás mejorará la seguridad cuando se actúa en el marco de una filosofía que responsabiliza a la sociedad y no al individuo. Se protege al delincuente más que al ciudadano honesto. Susana, por este lado, dice: los trabajadores son los que se privan de tener hijos. Opino en TLB usando el hashtag, nos siguen mandando sus mensajes. Y por aquí, Ja Silva dice: opina que es un drama lo de esta señora con niños durmiendo en una comisaría, sin duda, pero peor sería si no funcionara el MIDES. Siempre la crítica para sacar rédito político. Sigan mandándonos sus mensajes a Twitter y pueden seguir votando en nuestro sondeo hasta el final del programa. Bien, muchas gracias, Jimena. ¿Cuántos Daniel Baldi hay, por ejemplo? Porque de hecho conocemos a Daniel, le hemos hecho algunas entrevistas en su condición de escritor de libros para niños, es un tipo bárbaro, en fin. Pero claro, acá, como decía Mónica, bueno, se le fue la moto, pero ¿expresa de pronto algo que siente la ciudadanía cuando ve estas situaciones? Yo creo que en parte lo expresa en un sector de la ciudadanía, pero yo quisiera hacer un comentario al respecto. Claro. Porque en realidad nosotros, es muy difícil discutir el desempeño de las políticas sociales centrándonos en casos de alta sensibilidad que obviamente desplazan la atención sobre algo que nos conmueve a todos. Y es imposible no conmoverse con cualquiera de los relatos que escuchamos y podemos ir a buscar muchos más. Lo cierto es que no estamos haciendo los relatos de todo lo que pasa, sino los relatos de lo que encontramos como situación. ¿No? Entonces, yo creo que está bien eso porque ejemplifica los dramas cotidianos de la sociedad. Nos obliga además a tener el tema. Nos obliga a pensar, nos obliga a discutir y nos obliga a no evadirnos de esa situación. Pero por otro lado también hay que ver el bosque, ¿verdad? Y entender y aclarar algunas cosas. Es decir, yo tengo la impresión de que mucha gente piensa que las políticas sociales son las políticas del MIDES, sí, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya hay una primera consideración que va un poco en el sentido de lo que decías tú, de decir, bueno, ¿cuánto mueve la aguja de la pobreza el presupuesto del MIDES? ¿Verdad? ¿Cuánto mueve la exclusión social? A mi juicio no es Entonces, así. lo que nosotros tenemos que conceptualizar ahí es cuál es el tamaño de las cosas para encontrar resultados y cuál es la trayectoria. Entonces nosotros hoy estamos discutiendo casos que además se pueden cuantificar porque se contabilizaron y porque existen políticas contra las que ir. Porque hace unos cuantos años no existía ningún refugio para nadie, para ir a pasar ningún lugar de nada, ¿verdad? Y la gente, si tenía que quedarse en la calle, se quedaba en la calle. Y si eran niños, eran niños, y había un montón de niños en la calle, ¿verdad? Entonces hoy discutimos esto, y me parece muy bien, porque la idea no es consolarse con lo que uno tiene, sino ver cuál es la trayectoria que uno tiene que seguir, pero partiendo de la base de cuál es el proceso que nosotros venimos haciendo y cuál es la posición de las políticas, que no son solamente sociales en el sentido asistencial, son políticas de todo orden que operan en distintas partes de la vida a través del Estado, de un Estado presente, en el sentido de lo que planteaba hoy Óscar. O sea, yo creo que la inflexión acá que nos permite a nosotros discutir los problemas que tenemos hoy, que no son los mismos problemas que hace 10 años, algunos son los mismos y otros no, tienen que ver con el rendimiento de un conjunto muy importante de políticas, ¿verdad? Que atienden cuestiones asistenciales, que atienden cuestiones sectoriales, que atienden cuestiones económicas y que tienen un resultado macro, además de un conjunto de resultados micro. Bien, hoy decíamos, Juan Pablo, al comienzo, y quiero ir con Gloria además sobre este concepto, que sería deplorable, lo ha mencionado Mónica reiteradamente aquí mismo en el programa, todos coincidimos en que no se puede criminalizar a la pobreza. Ahora, lo preguntaba también al comienzo del programa, ¿por qué razones el director nacional de la policía reclama mayor información al MIDES? ¿No hay allí justamente una tendencia a suponer que allí se puede encontrar algo que explique la delincuencia o que explique el aumento de algunos delitos? Yo creo que hay un equívoco. Bueno, acá usted dice... Creo que hay un equívoco. Sí, es un disparate decir que las tasas de criminalidad se explican por la falta de información del MIDES. Bueno, hay un equívoco importante en esto. Lo que está detrás es lo que tú decís, ¿no? Hay un desplazamiento en la opinión criminalizante de la pobreza. Eso es un problema social que tenemos que combatir entre todos. Entre otras cosas porque todos después nos jactamos de reconocer de que no es así. Pero resulta que después se acumulan
redes sociales, Twitter, entrevistas, opiniones de opiniones y opiniones de opiniones de opiniones que terminan convergiendo a esa idea. Y por eso yo salgo a aclarar esto. Pero lo salgo a aclarar aparte de una perspectiva objetiva, ¿verdad? Porque el Estado que nosotros tenemos hoy, que difiere mucho del que teníamos hace 10 años, no solamente intercambia información, sino que construye políticas que son hijas del intercambio de información. Todas las nuevas generaciones de políticas en este Estado son hijas del intercambio de información. ¿Y eso la Llera no lo sabe? Y yo quiero suponer que no lo sabe, o que por lo menos lo que él interpreta o lo que él imagina, ¿verdad?, que pueda estar atrás de la información que existe sobre las políticas sociales, puede tener alguna pista sobre algunos de estos asuntos. Y quizás él piensa eso, y quizás eso lo piensa mucha gente, y por algo esto tuvo la repercusión que tuvo. Diputado. No, en primer lugar, que las políticas sociales fracasaron, el testimonio lo tenemos en las calles. Salir a las calles y lo vemos, la calle es el mejor testimonio. No. Tenemos clarísimo que el MIDES no es el único responsable de las políticas sociales, pero sí sabemos que tiene estamentos que confluyen como tubos horizontales, este programa acá, este programa acullá, pero no se articulan, no se brinda la información. Y nosotros lo podemos decir con propiedad porque terminamos solicitando información pública por la falta de respuesta del MIDES. Ahora, si el MIDES brinda datos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación y Cultura, es todo un conjunto. Acá tenemos, las herramientas están, lo que hay es una mala gestión. Pero el MIDES oculta, diputada. A nosotros no nos hace llegar la información y cuando nos da, no nos da una información correcta. Les puse el ejemplo. Les puse el ejemplo. El pasado miércoles a nosotros se nos dijo algo y en el momento estaba sucediendo otra cosa. ¿Qué decía Labat, perdón? El Estado hoy tiene un sistema integrado de información que vincula 31 instituciones, ¿sí?, y construye políticas en un montón de áreas distintas, desde el análisis a la implementación. ¿Tá? Todo eso es intercambio de información del Estado y la información se disponibiliza de múltiples formas, por pedidos de informe, por acceso judicial, por estadística que produce el Ministerio, por estudios que produce el propio Ministerio, por investigaciones académicas. Digo, información existe, ¿sí? Que uno sepa pedir lo que quiere saber o sepa leer lo que le dan, eso es otro problema. No, saber pedir lo sabemos, porque acá estamos hablando que entonces todo el sistema está equivocado, porque acá no lo está diciendo la diputada Gloria Rodríguez. Hoy lo dicen integrantes de la misma fuerza política. La información no se brinda y nosotros no la recibimos. Ahora, a otros ministerios sí la sabemos pedir y nos responden. El Ministerio del MIDES, ¿hay que hacerle un pedido especial? No, nosotros cuando solicitamos una información la solicitamos al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Turismo y lo recibimos en tiempo y forma. Ahora, del Ministerio de Desarrollo Social no. Ahora, que se nos diga que no sabemos pedir, que no sabemos leer, es una forma un poco democrática de reconocer las cosas. No. Viviana, un apunte, sí. Volviendo a este caso particular, desde el programa de calles del MIDES se reconoció que había dificultades para conseguir plazas en refugios, fruto de la demanda producto del frío. ¿Qué tan grande es la demanda que, no permite dar respuesta a una madre con 5 hijos? El problema no es tanto el tamaño de la demanda, sino lo casuístico, lo errático que es la demanda. O sea, uno lo que no puede predecir es qué va a pasar mañana. Entonces, existe una cantidad de cupos más o menos estables y una cantidad de cupos que se administran según contingencia, pero esa contingencia un día a uno lo puede sobrepasar, ¿verdad? Y lo que uno trata de hacer es solucionar esas cosas en el mejor tiempo, pero digo, no siempre es posible cumplir en tiempo y forma con todas las cosas que puedan suceder. Quería repasar contigo a ver si están bien estos datos, porque en el mes de mayo, según datos del MIDES, había 1.500 personas en refugio y 500 personas en calle. Hoy en día los cupos en refugio son 1.600, es decir que estamos unos 400 por debajo de las situaciones de personas que pueden requerirlo. ¿Esos números son correctos? A ver, la situación de calle es una problemática bastante compleja que además no es un problema de Uruguay, es un problema mundial, ¿sí? Nosotros vivimos en intercambios, en este momento están acá consultores internacionales recorriendo y discutiendo con el MIDES, trayendo experiencias de un montón de países. Es una problemática general. ¿Ustedes tienen evaluación externa, Juan Pablo?
En muchas cosas sí, por supuesto. En términos generales, sí, de política. Las grandes evaluaciones que se hacen en Uruguay en términos de políticas sociales son externas. Bien, perdón la interrupción, sí. Pero lo que quiero decir con esto es una complejidad muy importante donde lo que sucede muchas veces es que muchas de las personas que están en calle no quieren ir a un refugio, ¿verdad? Y son continuamente trabajadas a partir de un equipo que recorre y recorre e insiste para intentar generar eso. A medida que se van generando espacios como para ser ocupados, se ocupan, ¿verdad? Se trata de ampliar capacidades, pero esas capacidades que son caras no se pueden ampliar porque sí, a priori, ¿verdad? Sin tener una demanda más o menos definida. Entonces, el sistema tiene este problema que es intrínseco a esta problemática, ¿sí? Entonces, por los refugios, además, la población que pasa no es una población 100% estable. Hay gente que está unos días y otros días no, ¿verdad? Gente que se queda mucho tiempo, gente que va una vez y no va nunca más, ¿verdad? A través de los refugios del MIES han pasado más de 15.000 personas. Uno mira siempre los que están hoy, pero miren cuántos han pasado, y a eso nosotros nos referimos con que ahí hay un programa que atiende una problemática, ¿sí? Que antes no existía, y que es un colchón para atender determinadas situaciones, y que por supuesto tiene problemas de funcionamiento, como todos los programas sociales, y que pueden ser mejorados en su diseño, en su implementación, pero responde a una cierta lógica razonable de cuál es el costo y el servicio que brindan para una determinada problemática harto compleja, ¿verdad? Que va cambiando a través del tiempo. Además, no es la misma calle hoy que la calle que había antes, ¿verdad? Y que eso introduce menos mal, muchas dificultades. Porque si no, no se podría dar respuesta. No se podría dar respuesta, pero por eso digo, hoy existen dispositivos sociales para atender problemáticas que antes incluso no conocíamos. Incluso seguimos sin conocer en términos cualitativos algunas profundidades de esto. Sabemos muchas cosas de la gente que está en calle, pero no sabemos todo, ¿verdad? Bien, Mónica, querías hacer una Me parece que está claro que todos deberíamos reconocer y asumir que las realidades sociales y las situaciones de la población más vulnerable y de la que está en calle, que dentro de los vulnerables es la más vulnerable, es muy compleja y es muy fácil a veces de simplificar, porque está todo tan puesto en el tapete, en una situación extrema y tan dura, que nos genera tentaciones también de publicarlo y de difundirlo, porque paga, ¿no? Como dicen los jóvenes, eso garpa, y entonces se suele mostrar, y muchas veces es la casuística. Yo también tengo, por ejemplo, la presidenta de Mujeres de Negro, Jenny Escobar, que ahora está fuera del país, pero fue presidenta muchos años de Mujeres de Negro, me contó que a su casa han ido varias veces patrulleros con mujeres, van a la casa de ella, patrulleros con mujeres que tuvieron que irse de su casa por un tema de violencia doméstica, y en los refugios le decían que no tenía lugar, y la policía donde atinó a recurrir fue a ella, porque ella iba y les metía el gaucho para que hicieran entrar a esa gente. Es verdad que unos años antes probablemente esas mujeres no se les ocurría siquiera irse de su casa porque creían que sufrir esa violencia era un destino. El mundo ha cambiado. También es verdad que la izquierda sacó rédito de esas situaciones durante muchos años cuando no fueron gobierno. ¿Rédito de cuál situación? Rédito político, demostrar eso que es tan complejo y que sucedió en aquel momento, en unas condiciones culturales donde las mujeres, muchas en esas situaciones no se iban de su casa, y rédito político de otras, de la gente de la calle, yo qué sé. Lo que creo que tenemos que asumir es que los tiempos cambiaron, que los desafíos que tiene hoy quien haga política de aquí para adelante son distintos de los 90, cuando gobernaban los partidos tradicionales, e incluso de la izquierda, que hizo muchísimos logros el gobierno del Frente en el área social, pero que hoy tiene desafíos nuevos. Notable. Y que en eso hay me que manda pensar, ¿no? un doctor de alta calificación técnica y también de enormes cualidades humanas, un dato que también podría llegar a despertar una polémica, pero lo voy a transmitir porque además me merece mucho respeto. Dice, una madre que consume, y esto lo habla en términos médicos, digamos, ¿no? Una madre que consume no está en condiciones psíquicas ni físicas para tener un hijo. Y muchas veces esas madres consumidoras tienen hijos y terminan abandonándolos. Esto es un dato real, ¿no? Miguel Mansi, por favor. Claro. Eso guata, habría que contestarle a ese prestigioso galeno. Yo estoy de acuerdo con la BAT,
dejémonos de hablar de la anécdota. Estoy listo para dejar de hablar de la anécdota. Creo que el MIDE se dedica a las anécdotas, pero estoy listo para hablar de políticas sociales en un sentido más multidimensional. Naturalmente, que el MIDES no puede hacer demasiado más de lo que hace con menos de 300 millones, creo que está disponiendo ahora de presupuesto. Algo así como el 0,4 y poco del PBI, algo así como el 1,5 del presupuesto general de la República. De manera que no podemos pedirle peras al olmo. Sí le podríamos pedir, que es lo que yo le pedía, que atendiera esos temas en los márgenes, en los temas más dramáticos, que son los que se ven y los que hacen más daño al prestigio de la institución cuando no se encuentran las respuestas. Pero hablemos del bosque, hablemos de las políticas sociales abarcativas, hablemos de educación, hablemos de vivienda, hablemos de salud, donde marca mejor. Pero hablemos de educación, donde 7 de cada 10 jóvenes uruguayos no termina enseñanza secundaria básica o superior. Hablemos de vivienda, donde, según los datos de la encuesta continua de hogares, no puedo competir con Andrade cuando se trata de números, pero estoy haciendo mis deberes yo también, hogares en situación de hacinamiento, hay un 10% en 2016. Es cierto, bajaron del 14% del 2006 al 10% en 2016. En 10 años bajaron 4 puntos, pero el 41% de los hogares pobres está en hacinamiento. El 47% de los menores de 6 años viven en hacinamiento. Los hogares según situación de la vivienda, el 13% es muy mala, el 31% mala, el 3 media, el 53 buena. Esas son circunstancias estructurales que hacen a la multidimensionalidad de la pobreza y hacen a las políticas sociales en su conjunto. Nombro, porque no podemos hablar de todo, educación y vivienda, que son dos aspectos especialmente sensibles, y no me meto todavía en asentamientos, que es el paradigma, y está focalizado todo, es el grandísimo agujero negro, que la BAT es muy sensible a esto, porque lo dice en unas entrevistas que tengo por acá. Exacto. Si no podemos solucionar esto, y Miranda también, no podemos solucionar nada, y no justificamos 13 años de gobierno. Gracias, Miguel. Óscar, por favor. Yo creo que estamos obligados a ese debate más estructural, porque de hecho de circunstancias puntuales, en Casaballe nos tocó trabajar en la casa de un veterano que vio a su hijo morirse de hipotermia. Mira, tuvimos esta situación, ¿no? Cuando empezamos a hacer alguna brigada, o vi en las cabañitas atrás de la cancha de Villa Española una gurisa que dormía con un chancho, ¿no? Y cualquier circunstancia puntual, no puede decir, bueno, la circunstancia puntual explica o no la mirada más global, que creo que es la que hay que tratar de atender. Para poner un ejemplo, el año pasado, en el Pereira Rosell, durante todo el año, no hubo una muerte materna en un parto. Es la primera vez, y es la primera vez que tenés una mortalidad infantil en el Pereira Rosell por debajo del promedio. Cuando llegó a triplicar la mortalidad infantil de ACE, la mortalidad infantil del sistema mutual. Eso no es una política pública. Cuando tenemos casi 2 millones de uruguayos que se atendían en ACE, era lo que teníamos, con un presupuesto de ACE que era la mitad de lo que tenía el otro millón que se atendía en el sistema privado. Eso no es una política pública. A ver, el gasto público social, que es lo que hay que mirar globalmente, tiene un nivel de inversión social hoy como no tuvo nunca antes. Y si uno mira los datos de la encuesta continua de hogares, cuando en el año 2005 el decil más alto de ingreso 18 veces más recibía que el decil más bajo, y esa relación 18-1 hoy es 9-1, uno de los componentes de que eso bajó, de que es más equitativo, tiene que ver con que ha habido un fuerte componente de inversión social, que es el que explica por qué tenemos 165.000 gurises que estudio terciario cuando tenemos 120.000. Jimena Savaris con los tweets y con el sondeo me tengo que ir a una pausa rapidísimo, a ver. Sí, Daniel, te cuento que vamos en los primeros lugares del Trending Topic en Twitter gracias a los mensajes de ustedes que nos mandan con el hashtag Opino en TLB, y vemos cómo va el sondeo de esta noche, donde les preguntamos a ustedes cómo califican la gestión del gobierno en materia social. El 20% dice que las políticas del gobierno en materia social son buenas, el 12% cree que es regular y el 68% expresa que es mala. Llevamos 1.898 votos hasta el momento, y también ahora les quiero hacer a ustedes una recomendación. Yo quiero recomendarles Acompaña, una empresa que no es la primera y no es la más grande, es la mejor. Acompaña es la única que te cuida exclusivamente con enfermeros y también te da servicio odontológico gratis para toda tu familia. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual.
Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, nos estamos yendo rápidamente a la pausa, luego vendremos con algunos comentarios finales sobre este asunto. Hay muchísima gente opinando, como les decía Jimena Savaris, en Twitter. Allí está el hashtag Opino en TLV. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ustedes van al Trending Topic, que es esto que marca 1, 2, 3 en orden de importancia, lo que está mirando la gente, de lo que está opinando. El número 1 está con Opino en TLV. Allí hay comentarios muy interesantes, y los estoy recomendando especialmente. Hay uno, por ejemplo, que tiene que ver con esas auditorías rengas que tiene el Mides, tanto internas como externas. Pero de eso vamos a hablar luego de la pausa, aquí en Todas las Voces. Bueno, seguimos en el último tramo de Todas las Voces. Bien lo decía Daniel Baldi, hay mucha gente que le pegó durísimo. De hecho, se vio obligado a levantar sus posteos en su cuenta de Facebook. Pero también hay quienes lo respaldan efusivamente. De hecho, hay quienes dicen que se termine aquello de la corrección política, que se diga lo que se siente. Tengo un mensaje, dice, totalmente de acuerdo con lo que dice Daniel Baldi. Se debe de iniciar un control natal exhaustivo y tratar de evitar por cualquier medio que no tenga hijos, quien no pueda darles una vida digna, ya que después el Estado y el pueblo son los que deben hacerse cargo de los errores de otros. Esto es lo que yo decía, no es una opinión aislada de Baldi. A ver, cortita. Pero la libertad y el liberalismo es una defensa permanente, hay que estar todo el tiempo machacando con esto. Acá hay próximo al 50% que están a favor de la pena de muerte. No nos engañemos. No tengo duda de que efectivamente habrá buena parte del público, el 50%. Ojo, hay un 80%, 70 y pico por ciento que quiere las Fuerzas Armadas sacar en la calle a controlar el orden interno también. Esto es una lucha permanente de todos los días. La libertad, la democracia, la igualdad, es una lucha de todos los días. Si uno ya se descuida, se distrae. Y este es un video que grabó un alcalde. A ver, por favor, director, si lo tenemos. ¿Es el alcalde del municipio? ¿De cuál es, Viviana? Del municipio E, que incluye barrios como, bueno, Carrasco, de Carrasco a Carrasco Norte. O sea, tienen los barrios más ricos y más pobres ejemplo. de Montevideo. ¿Y con qué cometido se hizo este video? A ver, lo tenemos ahí, director, por favor. Empieza a correr. Va con audio, a ver. Lo que nosotros queremos mostrar es este Montevideo invisible y generar conciencia. Hacer que las autoridades que tienen competencia, como el MIDES, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia, se hagan cargo. Y bueno, estamos viendo el tema de la limpieza, poder limpiar, ordenar un poco, mejorar la accesibilidad con alguna calle. Este es el pedido más común acá con los vecinos que estuvimos hablando. Es una cantidad de gente. Y las calles es lo peor, que es lo que tienen que arreglar. No, por allá el agua cuando llovió, tienen que hacerles canaletas porque le entran para la casa. No solo que se te inunda, sino que se te llueve por arriba, porque el techo, o sea, no está en las mejores condiciones, y la humedad del fondo es impresionante. Siempre vienen, nos miran y se van. Sí, obvio. Yo que tengo 6 hijos que tienen asma los 6 y plomo en la sangre. Bueno, ¿qué es esto, Juan Pablo? ¿Sensibilidad? ¿Política? ¿Ambas? Bueno, yo creo que es de todo, ¿no? Obviamente que es política y obviamente que muestra que el proceso de distribución que empezó este país hace 13 años todavía le falta mucho. Al proceso de distribución todavía le falta mucho. Todavía le falta mucho, y no de solamente en distribución de ingresos, sino en distribución de riqueza. Porque lo que nosotros vemos son situaciones que claramente de déficit, claro, ¿no? En la capacidad de solucionar algunas dimensiones de la vida que tiene la población, que vinculada a bajos ingresos es imposible atesorar lo suficiente para resolver algunos problemas de vivienda como los que vemos en las imágenes. Y es muy importante entender esto porque continuamente las políticas sociales están interpeladas por este asunto del tamaño del gasto, de la eficiencia del gasto incluso, y hay algunos aspectos que todavía no han sido dimensionados, que dentro de lo que queda por hacer, cuáles son los factores que intervienen
en que esto pueda ser revertido. Y está claro de que este país todavía tiene que hacerse cargo de lo que hizo el Estado y el pueblo, ¿sí?, en otros años anteriores, que llegó a una condición de pobreza gigantesca, que es muy difícil de revertir. La herencia. Sí, es una herencia de muy largo plazo, ¿no? Una herencia que arrancó hace 50 años, empezando a desregular el Estado, empezando a desregular un montón de políticas y evitando la posibilidad de una integración mucho más plena, que hoy nosotros la estamos abordando por los casos que aparecen, ¿verdad? Pero que tiene dimensiones estructurales y que son estas. Importante, ¿sí?, lo que acaba de decir Labat. Sí, Mansi, ya estamos cerrando. Me quedan 40 segundos para su comentario. Nací en un país tan integrado, donde un gauchito, nieto de inmigrantes italianos y españoles analfabetos, fue a la universidad, sacó su título, crió a su familia y prosperó. Un país tan integrado, un país tan igualitario, un país con tanta libertad. Ese país no es el país que hoy estamos padeciendo. Y ese país que yo digo, no es el que está construyendo este Frente Amplio hace 13 años. O sea que esta historia de la herencia, che, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener que padecerla? Se pelea con la realidad del comentario. ¿Cuándo vamos a tener que padecerla? 10.000 universitarios había en la década de 60. Hijos de ese país. ¿No? Hoy hay 160.000. ¿No? En ese país donde todos parece que llegan a la universidad. Vázquez es hijo de ese Por país. favor. Yo soy hijo de ese país. Gloria. Entonces, nos estamos comiendo el relato, estamos insistiendo una y otra vez con esta historia para ver si a fuerza de repetir la mentira se transforma en verdad. Me pide la palabra la diputada. No es verdad. Son dos cositas que quiero decir, porque no quiero dejar pasar este tema, porque realmente me golpeó muchísimo cuando se dice que en algunos estratos sociales, cuando se refieren a los pobres, crecen y crecen. Es muy duro, es una apreciación. Yo espero que lo que ha expresado el señor Balbi no haya sido lo que nosotros interpretamos, porque eso golpea y golpea. Digo, yo vengo de un extracto social sumamente pobre, de una abuela que eran 16 hermanos, sumamente pobres. Muchas veces no tenían para comer, pero no eran delincuentes. Entonces esas cosas golpean y golpean muy duro la estigmatización que tenemos hacia el pobre. La sensación que tenemos hacia el pobre. Y referente a lo que decía acá el compañero de los procesos de la distribución, hay más ricos y hay más pobres hoy. Hoy hay más ricos y hay más pobres, porque hay ricos y pobres. Y mirando el video de Malvin Norte, sí, yo les puedo decir que conozco esa realidad y conozco a esos gurises, porque hoy hablaban de la pasta base. Qué herencia maldita que encontramos a gurises de 14, 16 años, 18 años, que los conocí de pequeños, caminando, deambulando sin rumbo, parece zombies. Eso es una herencia maldita, ¿no? Este es el resultado de las políticas de ahora, porque no son efectivas. No había pasta base, en 2003 acá no había pasta base. Amarillo, con 60 camas. No existía la pasta base. No, pero ahora... Ahora, claro que existe la pasta base. Es un fenómeno nuevo de esta sociedad. La pasta base es un flagelo terrible de esta sociedad. Ahora, sí, por supuesto que sí. Es terrible. Que destruyen una familia. Bueno, se disgrega la familia. No hay políticas sociales efectivas para los casos más importantes. Hemos tratado este asunto en otros programas, en este también, y seguramente seguiremos abordando estos asuntos desde otro costado, imagino yo. Vamos al cierre, le agradezco muy especialmente. Mansi, viene el otro, ¿no? Si me deja hablar, sí. No, sí me deja hablar. Sí, usted grita y habla. Fue el que más habló. Mire, cronometre. Bueno, vengo, entonces ven. Bueno, el jueves viene. Mansi, y ya seguramente con uno de estos asuntos que ocupa la atención de la gente. Permítanme hacer una brevísima pausa para poner el impulso necesario a lo que se viene. Montecarlo Televisión, ustedes saben, ha apostado muy fuerte a este mundial que estará comenzando esta semana y que nos tiene a nosotros todos como equipo, como protagonistas de la locura celeste. Pues bien, hay productos que se han instalado aquí en la pantalla, como por ejemplo tus boletos a Rusia. Hoy es una noche especial. Hoy vamos a conocer a quienes premia Montecarlo Televisión para que se vayan directamente a Rusia, ni más ni menos. Así que los invito muy especialmente a que sigan en la pantalla de Montecarlo Televisión para saber quiénes son los ganadores de mis boletos a Rusia. El reencuentro el próximo jueves a la hora 22. Que pasen todos muy bien.